experiencia que edita la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, bajo la autoría de Fray Pedro Sánchez Acosta, relator, y la señora María Teresa Ochoa Rodríguez. Agradecemos la presencia de su excelencia reverendísima, doctor Felipe Padilla Cardona, obispo de Ciudad Obregón, Sonora. Bienvenido, señor. También le damos la bienvenida al muy ilustre señor canónigo licenciado Francisco René Espinosa Estrada, rector de la Catedral Metropolitana de México. Recibimos también al señor presbítero doctor Carlos Granados García, director general de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Se encuentra también entre nosotros el señor Luis Ángel Soler, director comercial para América de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. También se encuentran Editoriales Católicas Unidas entre nosotros. Parece que no. Por supuesto están de la familia religiosa. Bienvenidos. Están también otros presbíteros entre nosotros, sean bienvenidos y por supuesto a todos ustedes les damos la más cordial de las bienvenidas a esta presentación. La BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, fue fundada en 1944 con la finalidad de ofrecer al público en general un conjunto de obras fundamentales que le permitiesen conocer mejor las fuentes del cristianismo. Para esto, el doctor presbítero Granados nos dará ahí algunas palabras, pero antes quiero primero hacer una breve presentación de Fray Pedro Sánchez Acosta, que es originario de Mallorca, España, y ha sido misionero en campamentos gitanos, precisamente ahí en Mallorca, y ha trabajado pues en zonas de la periferia de acá, de la Ciudad de México. En el 2001 fue nombrado por su eminencia el cardenal Carrera como exorcista en la tercera vicaría pastoral, y fue conferencista también en el primer Congreso Internacional de Exorcistas, celebrado precisamente en la Ciudad de México en septiembre del 2004. La señora María Teresa Ochoa Rodríguez es originaria de la Ciudad de México y pues tuvo formación como auxiliar en el Ministerio de Liberación desde el 2009 y bueno, pues ha sido un apoyo fundamental también en el ministerio de Fray Pedro. Una cosa muy importante del trabajo que ellos dos han venido haciendo ha sido esta comprensión de cómo la vida cristiana tiene su modo de concretarse en las obras de la misericordia, en las obras de misericordia. Esto es fundamental y bueno, pues lo viven con un gran amor ahí en
en la iglesia de San Felipe, en el Peñón de los Baños, donde pues han fundado la Casa de la Inmaculada. Es una obra importante, una obra donde la bendición de Dios se derrama abundantemente. Bueno, pues por supuesto les damos también un fuerte aplauso a los autores. Bien, el presbítero Carlos Granados García, director general de la ABAC, licenciado en Teología y doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, nacido en Madrid en 1974, licenciado en Teología y doctor en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, es profesor de esta materia en la Facultad de Teología de San Dámaso en Madrid y en el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Sacerdote desde 2002, pertenece a los discípulos de los Corazones de Jesús y María. Es autor de La Nueva Alianza como Recreación, Roma 2010, así como de numerosos artículos en revistas especializadas y obras en colaboración. También ha sido el coordinador de diversas publicaciones como Escritura e Interpretación en el 2003, Biblia y Ciencia de la Fe en el 2005 y actualmente es desde septiembre del 2011, por decisión de la Conferencia Episcopal Española, director general de la Biblioteca de Autores Cristianos. Le damos la bienvenida al padre Carlos Granados. En primer lugar, agradecer a este numeroso público la presencia, también a los aquí presentes, a Monseñor de un modo especial y a los autores con los que he colaborado y con los que ha sido un trabajo fecundo el publicar este libro. Yo quería simplemente hacer dos cosas. La primera, presentar un poquito qué es la Biblioteca de Autores Cristianos, que es la ABAC, y en segundo lugar decir alguna palabra sobre el libro de un modo más general. Luego otros entrarán ya en detalle de qué significa este libro, ¿no? Bueno, la ABAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, nuestra editorial, se fundó, como han dicho, en el año 1944. Se publicó ese año el primer libro. El primer libro de la ABAC fue una Biblia, que algunos de ustedes a lo mejor han manejado, que es la Nácar Colunga, que fue la primera traducción de la Biblia del hebreo al español. Bueno, pues tiene el mérito que nuestro primer libro fue una Biblia y una Biblia importante. A partir de ahí, la editorial pues publicó muchos libros. El año siguiente publicó la Vulgata Latina, que es la Biblia en latín. Y en un año se vendieron de esa Biblia, en aquel entonces, en el año 45, 160.000 ejemplares, como si fuera un bestseller, pero era la Biblia en latín, lo cual es una cosa llamativa, ¿verdad? Aquel entonces eran otros tiempos y, bueno, pues la editorial se desarrolló mucho. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, me contó en una ocasión, porque tuve la ocasión de ir a entregarle un libro de las obras completas de Ratzinger, que él estudió con los libros de la ABAC, porque eran libros en latín, llegaban a Alemania y él se formó estudiando libros de la ABAC. Bueno, solo para decir un poco lo que es la editorial nuestra, que ha tenido una historia pues importante en el campo de las publicaciones. Estamos ahora mismo en muchos países, la verdad, en 45 países distribuyendo libros, con un gozo además de que el año pasado pues nos concedieron un premio especial que se da a la Editorial Católica, el premio a la editorial en lengua española pues que más se había desarrollado el año pasado. Bueno, pues fue una alegría para todos los que formamos parte de la editorial. Solo por conocer un poco lo que es, el año 1976 comenzó una colección que se llamaba BAC Popular, que eran libros más populares. La BAC eran siempre libros de alto nivel. Quien lo haya
comprado algún libro de Lavac en las tiendas, son un poco caros porque son libros pues, voluminosos, de grandes teólogos, pero a partir del año 76 nació Lavac Popular, que era decir, vamos a hacer libros también más accesibles a la gente. Bueno, pues este librito que presentamos hoy entra dentro de este esfuerzo de Lavac por hacer unos libros que puedan aproximarse más a la gente, que la gente pueda leer con más facilidad, que hablen de temas más cercanos a lo que son las inquietudes de las personas, ¿no? No solo de teología o de filosofía de alto nivel, sino también libros más cercanos al sentir de la gente. Hoy yo les animaría en primer lugar también, en este marco de esta presentación de la editorial, a leer, porque hoy hay una crisis del libro, por lo menos en España. Desde el 2008 al 2015 se han vendido un 30% menos de libros. Ha caído el mercado un 30% del libro. En el libro religioso un poco menos, solo un 10%, pero en general, bueno, pues, ¿qué pasa? Que hay una crisis del lector, la gente no lee. Y el que no lee es en el fondo porque dice que no tiene tiempo para leer. Pero en realidad esto es un gran engaño. Tenemos tiempo para lo que queremos. Luego hay mucho tiempo para ver la televisión, hay mucho tiempo, pero hay poco tiempo para leer. Y es una cuestión importante la lectura, porque implica el meditar, el pensar, el no ser manipulados. El que no lee es muy fácil que le manipulen, porque dejará de pensar. El miedo a estar solos y a coger un libro y decir, voy a leer un ratito. Y voy a leer algo importante, algo que me ayude. Bueno, pues la lectura. Yo les animo, en este marco de la presentación de este libro, a que lean, porque la primera condición para leer este libro es leer, ¿no? Si no leemos, pues malamente vamos a poder leer este libro. Entonces, encontrar tiempo para leer. Yo creo que sería lo primero y en el marco de la presentación de lo que es la editorial nuestra. Una palabrita sobre el libro que presentamos hoy. Bueno, es un libro testimonial. Es un libro que testimonia una experiencia y que tiene el valor de una experiencia vivida. No son palabras generales sobre lo que es la oración, sobre lo que es el exorcismo. Es un libro que parte de una experiencia vivida y esto es muy hermoso y muy importante. Yo quería leer un número del catecismo que habla de lo que es el exorcismo y que lo quiero leer comentándolo un poquito. Creo que da una luz también al libro. Luego diré alguna cosa más. El catecismo en un número dice así, dice, cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se llama exorcismo. El catecismo habla de lo que es un exorcismo, que es cuando se pide protección, bendición de una persona o de una cosa, porque creemos que existe el demonio, que es un ángel caído que intenta empujarnos al mal. Esto lo creemos, tenemos fe, todos los que estamos aquí, creemos que existe el demonio. Y continúa el catecismo diciendo, Jesús lo practicó. Esto es importante, Jesús hizo exorcismos en su vida. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. Viene de él el poder. No es cosa invento nuestro, viene de él. Dice el catecismo, continúa, dice, en forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Sobre todos los que estamos aquí se ha hecho un exorcismo, si es que estamos bautizados. El día de nuestro bautismo se hizo un exorcismo, se expulsó al demonio que tenía poder sobre nosotros hasta entonces. Y luego continúa, el exorcismo solemne, el gran exorcismo, solo puede ser celebrado por un sacerdote y con permiso del obispo. Lo que llamamos habitualmente un exorcismo en sentido fuerte, eso lo hace un sacerdote con permiso del obispo. Pero hay también oraciones de curación, oraciones de sanación, de las que habla este libro, que las puede hacer otras personas, que son ayuda para vivir los sacramentos, vivir la oración, vivir la fe, alejarse de las ocasiones de pecado. Esto también es importante en el camino de la fe. Y continúa el catecismo, dice, en estos casos es preciso proceder con prudencia. La Iglesia siempre dice prudencia, ¿no? Observando las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar el demonio o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús le ha comunicado a su Iglesia. Bueno, este es un número que me parece importante. El catecismo habla de esto, no es una cosa rara que nos hemos inventado y se basa sobre todo en la acción escondida del bautismo, del demonio, ¿no? Bueno, yo querría también resaltar un punto importante de este libro. Es un libro, todo el escrito en un clima de oración y de sacramentos. La clave de este libro para mí que es una exhortación a vivir sacramentalmente
y a vivir la práctica de la oración. Creo que esto es fundamental. Si no, el demonio pues entrará en nuestra vida, de un modo u otro entrará en nuestra vida. Caeremos en un marco en el que él puede, de algún modo, introducirse en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, en nuestros afectos, vida de oración, vida de sacramentos. Hay un momento que el libro da 3 consejos para el exorcista, que creo que valen para nosotros perfectamente, para todos los que estamos aquí. 3 consejos. Dice, nunca entrar en diálogo con el demonio. Nunca entrar en diálogo con el demonio. Dice luego, en tercer lugar, no cansarse nunca de luchar contra él. Se refiere al exorcista, que no tiene que cansarse de seguir, ¿verdad?, la tarea, porque no siempre suceden las cosas al primer golpe. No cansarse de luchar. El combate espiritual exige perseverancia y no ser imprudentes, no pedir cosas más allá de lo que uno puede soportar, ¿verdad? No ser imprudentes. La prudencia es importante en esto, ¿verdad? Prudencia, no entrar en diálogo, no cansarse. Creo que son elementos que también a los que estamos aquí en nuestra vida cotidiana, sin ir a lo que el catecismo llama el gran exorcismo, nos ayudan mucho a vivir nuestra vida cotidiana alejándonos de las ocasiones de pecado, del lugar donde el demonio puede golpearnos, puede arrinconarnos. Y por último, querría insistir también en la Iglesia. La Iglesia. El demonio siempre busca la soledad y en la soledad nos vence. Por eso este libro habla mucho de la Iglesia, de acudir a un confesor, de acudir a un maestro espiritual, de dejarse guiar, la Iglesia. El demonio buscará siempre el cuadrilátero, la esquina del ring en la que nos puede golpear una y otra vez. Si estamos en el marco de la Iglesia, de la vida de fe, no tenemos miedo. Y creo que esto es importante. El lugar donde actúa Dios, donde se deja encontrar por nosotros, es la Iglesia. Bueno, simplemente eran estas palabras breves, porque creo que a mí me correspondía sobre todo situar la BAC. Es un gozo el haber publicado este libro, un libro popular, un libro que se puede leer, que habla de un tema muy importante, la vida de fe, y que puede llegar a muchas personas y que así lo deseamos. Y luego animar a leerlo y animar a leer. Y por último, animar también a comprarlo, porque soy el editor y corresponde también a mí, pues obviamente... Gracias, Padre Carlos. Animar también pues, a participar en lo que es la difusión de este libro con la compra del libro, que siempre será el que lo compra, lo lee, ¿no? El que no lo compra, pues a veces no lo lee, porque el que ha hecho el esfuerzo de comprarlo, pues ese es el que lo lee. Dice, ahora que lo he comprado, lo tengo que leer. Bueno, pues muchas gracias y ánimo con la lectura. Gracias. Bien, muchas gracias al Padre Carlos por estas palabras que nos animan a leer. Bien, le damos la palabra al señor canónigo Francisco René Espinosa Estrada, algunas noticias sobre él. Él actualmente es rector de la Catedral Metropolitana de México, es licenciado en Psicología y Pedagogía de la Educación por la Pontificia Universidad Salesiana en Roma. Es egresado del Seminario Conciliar de México y bueno, tiene 30 años de ordenado. Fue moderador del Senado y coordinador de los consultores en la Arquidiócesis de México por pues casi 12 años, ¿no? Y también director del Diaconado Permanente aquí en la Arquidiócesis de México. Bien, le damos la bienvenida al muy ilustre señor canónigo. Gracias y buena tarde a todos. Bueno, buenas tardes. Quiero especialmente agradecer a María Teresa, a Fray Pedro por esta oportunidad que me dan de participar, comentando así y haciendo una breve reseña del libro. En general, debido a la complejidad del tema, los autores, al tener una base sólida con fundamentación teológica y eclesiológica, que está contenida especialmente en la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica,
como ejes de su aplicación. De una manera sencilla y casi coloquial, invitan al lector a involucrarse e interesarse en el tema y a hacer que se sienta seguro de navegar en la barca de la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia, que conducen al creyente a una solidez en su lectura. Lo contrario sucedería para quien no es creyente o está vacilante en su vida de fe. Este libro también nos lleva a respetar a quienes opinan de manera diversa a la nuestra y que crean que el sanar, liberar o exorcizar son mecanismos puramente mentales o inventados por el hombre. Bueno, expreso de manera personal y convencido pues este itinerario, este caminar metodológico del libro desde mi punto de vista como sacerdote y creyente. Bueno, expreso cinco comentarios, 5 itinerarios sobre este libro. Mencionaré también además algunas frases que considero importante tomar en cuenta para su lectura. Los comentarios básicamente están orientados en primer lugar a la experiencia. El segundo, sobre el conflicto entre el bien y el mal. Tercero, la promesa escatológica. Cuarto, la propuesta de solución al conflicto. Y el quinto sería un diccionario que ubica en el entendimiento de la lectura. En primer lugar, partiendo de la experiencia de los autores, que nos invitan a compartir en este libro, en donde hablan de su trayectoria y vivencias relacionadas con diversas personas en situaciones que las relacionan con el mal, con el pecado, y la forma en que, cómo los autores, de una manera adecuada y mediante vivencias especialmente personales de ellos en vida sacramental y oración, han ayudado a que estas personas que se encuentran frente a situaciones de mal, de pecado, estas personas reencuentren el equilibrio y la paz, ofreciéndoles los autores también, además, un nuevo sentido a su vida espiritual y su repercusión en su vida material. En el contexto de liberar el mal, una frase que me llama la atención es la referida por el Papa Pío XII, que dice: el mayor pecado es perder el sentido del pecado. Me ha parecido adecuado el cuidado con el que usan la palabra exorcismo y no lo colocan como un tabú innombrable, ya que es común la convivencia cotidiana con el mal, que traducimos en pecado, y en donde todos estamos llamados a erradicarlo. Por tanto, comparto con los autores que utilicen con delicadeza los términos liberar y exorcizar. Aquí será muy importante ver y atender el apartado en donde se clasifican los diversos tipos de exorcismo. El segundo comentario, lo ubicaré un poco entre los capítulos del 3 al 12, confrontamos el planteamiento de la complejidad y el tema que implica el conflicto relacionado entre el encuentro de quien ha sido contagiado por el veneno del maligno y el antídoto al mismo, que es la fuerza del Espíritu de Dios, manifiesto en la autoridad de Jesús, a través de la gracia en la Iglesia y sus instrumentos, que son sus ministros, además de la intercesión y actuación de los ángeles santos y de manera particular de la Santísima Virgen María. Aquí muestran ellos algunas estadísticas que me parece tomarlas muy en cuenta. Por ejemplo, cuando dicen que cada 6 de 10 personas recurren a prácticas esotéricas, o que un 5 del 100% de católicos viven a medias sus sacramentos. Aquí es básico y central lo que llaman los autores el combate espiritual, la vida de la gracia. Mencionan la importancia que tiene el que haya personas capacitadas, no solo sacerdotes, también laicos, y aquí yo podría decir profesionales, para el apoyo de este combate. Creo que el libro nos ayudará mucho a encontrar este don de Dios que da a ciertas personas
y la necesidad que se tiene como laicos de prepararse y de apoyar, empezando por uno mismo, por supuesto, y apoyar a quien lo necesite. Marcan también con mucha precisión la importancia que tiene el sacramento de la reconciliación, en donde es muy importante la gracia y su actuación. También invitan al lector en esta vida de combate, en la vivencia y de la Santa Misa, y haciendo énfasis en la adoración ante el Santísimo Sacramento. Hacen una distinción muy oportuna en relación a lo que implica la vida sacramental y lo que es un sacramento. El tercer comentario o itinerario lo referiría a los capítulos 13 y 14, donde nos plantean una promesa escatológica y que se refiere básicamente al cielo y al purgatorio. Son capítulos bien fundamentados en la Sagrada Escritura y cuestionan al lector en relación de cómo su vida futura dependerá de su actuar en la vida presente. Aquí es de destacar el valor y la necesidad que se tiene de orar por los difuntos. También el énfasis que ponen en que el ministro consagrado es el intercesor que ora y ofrece sacrificio eucarístico por vivos y difuntos. Un cuarto comentario, que iría de los capítulos 15 al 21, que enfatizan la propuesta de solución para erradicar el mal en la persona y en el mundo. Se fundamentan básicamente en la relación personal que se tenga con el Señor Jesús, teniendo siempre en mente que el hombre por sí mismo no saldrá del problema y que deberá tener cuidado en que el acudir a prácticas esotéricas, más que ayudarle, le complicará más su vida. Una propuesta es la buena oración llena de fe, es de gran ayuda. Y pues el cuidado que hay que tener de abusar en cuestiones sacramentales, porque esto puede pues volverse mágico, puede volverse esotérico. Aquí quisiera platicarles una anécdota personal. En una ocasión fui a una casa a bendecirla y me decía el dueño de la casa que si podía bendecir el tinaco del agua para que todos los días se bañara con agua bendita. Y le digo, bueno, pues por más que te bañes con agua bendita, pues si no tienes tu cambio de actitud, pues de nada te servirá. Y bueno, es importante, ¿no? El utilizar con mucho cuidado la vida de los sacramentales. El quinto comentario, básicamente referido al último capítulo, en donde se explica con claridad y sencillez y a manera de diccionario los conceptos mínimos necesarios para poder comprender de manera global el contenido del libro. Pues aquí ya nos iremos a la mitad de ganancias, padre, para si los que compren el libro, pues sería muy importante y yo creo que sería muy interesante leer ese último apartado que es el diccionario, porque ese pues va a dar una visión general de términos que nos van a ayudar a comprender mejor el libro. Mi conclusión, finalizo el comentario con la frase del Papa Francisco que mencionó en su discurso a los participantes en el 28º curso anual sobre fuero interno y organizado por la Penitenciaría Apostólica. Dice así: cuando el confesor se da cuenta de verdaderos trastornos espirituales, que también pueden ser una gran parte psicológicos, y esto debe apurarse mediante una sana colaboración con las ciencias humanas, no dudará en referirse a aquellos en la diócesis que estén encargados de este delicado y necesario ministerio, a saber, los exorcistas. Por eso tienen que elegirse con sumo cuidado y con mucha prudencia. Por tanto, es necesario que dentro de la Iglesia estos temas tan importantes tengan mayor reflexión teológica y obtengan el seguimiento adecuado por parte de los peritos y autoridades eclesiales, y todo esto para evitar abusos. Yo felicito a los autores y a la editorial de Biblioteca de Autores Cristianos, ya que con la publicación de este libro aportan a la Iglesia y la ayudan a profundizar sobre el tema. Y concluyo diciendo que, bueno, en el capítulo 1
todo me gustó en el libro, pero este capítulo 1 donde los autores hablan de su experiencia y donde dicen que la caridad es la mejor manera de exorcizar. Y a mí personalmente este punto, la caridad es la mejor manera de exorcizar, pues lo veo en la vida de los autores, que son personas muy comprometidas con las personas necesitadas. En la catedral tenemos, aquí lo comentan ellos ahora, la experiencia de que están atendiendo a un promedio de 500 personas o más, entre indigentes y inmigrantes. Entonces, dicen, la manera de reparar nuestra vida, y creo que esto es muy importante. Si vivimos esta caridad, pues creo que el mal no hará mella en nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría, por esta propuesta de lectura de este libro que resulta pues muy provechoso, estos 5 comentarios que nos ha hecho. Aprovecho para darle también un afectuoso saludo a todos los que nos siguen también por YouTube, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades también a todos los que nos siguen. Aquí estamos repletos y a través de las tecnologías nuevas también nos acompañan. Bienvenidos. Bien. Su Excelencia Reverendísima Doctor Felipe Padilla Cardona, obispo de Ciudad Obregón, Sonora. Nació el 1 de mayo de 1945 en León, Guanajuato. Somos paisanos. Yo soy de Romita, Excelencia. En la diócesis de León. Fue ordenado sacerdote el 10 de junio de 1973. Realizó estudios en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y obtuvo el doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana. A su regreso a México, se desempeñó como rector en el Seminario de León, coordinador de la promoción del clero y capellán del Templo de la Santa Cruz de la misma ciudad. El Papa Juan Pablo II lo nombra obispo de Guajuapan de León el 15 de febrero de 1992 y es consagrado el 17 de marzo del mismo año. O sea que en estos días está de aniversario el señor obispo. Bien. El 26 de agosto de 1996, su santidad Juan Pablo II lo nombra obispo coadjutor de la diócesis de Tehuantepec con derecho de sucesión. En el trienio 1992-1994 de la SEM es elegido como vocal de la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones. En el trienio 1997-2000 es elegido representante de la región pastoral Pacífico Sur y vocal de las comisiones episcopales Evangelización y Catequesis, Seminarios y Vocaciones, Procolegio Mexicano y Pastoral Indígena. En el trienio 2003-2006, vocal de las comisiones episcopales Evangelización y Catequesis, Pastoral Social, Ministerios Laicales y Diaconado Permanente, y Procolegio Mexicano. Su Santidad Benedicto XVI lo nombró obispo de la diócesis de Ciudad Obregón el 1 de octubre de 2009. Toma posesión el 4 de noviembre de 2009, miembro del Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Le damos la bienvenida a su Excelencia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia y a todos los hermanos aquí presentes, pues también muchas gracias por
darnos luces sobre esta situación que estamos viviendo. Simplemente yo diré una experiencia que a mí me tocó vivir y que he encontrado respuestas pues, muy satisfactorias. Como dice aquí, hace 25 años me hicieron obispo de una diócesis y empecé a encontrar con personas de conducta extraña, de conducta rara, ¿verdad? Y sencillamente pues yo buscaba lo poco que sabía, buscaba que fueran con el psicólogo, con el médico, con el psiquiatra, ¿verdad? Y pues no mejoraban, al contrario, les vaciaban la bolsa, ¿verdad? Pues no. Entonces, un fiel de ahí de la diócesis me dijo, no, mire, lo que pasa es que aquí hay algo diferente, algo distinto. Entonces cayó en mis manos un libro que fue editado por la BAC, que se llama La experiencia, o sea, los santos padres del desierto. Y allí había un santo que cuando se encontraban en situaciones parecidas, iban a pedirle que fuera, pues, ayudarlos, que fuera a hacer lo posible por sanarnos. Entonces él decía, mira, ahorita voy, pero mientras vaya, se van a poner a rezar el Padre Nuestro. Acaban otra vez, ¿verdad? Pero al final, digan, y líbranos del demonio, así decía, líbranos del maligno, abiertamente. San Agustín en el siglo IV le cambió, le puso líbranos del mal, ¿verdad? O sea, algo así general. Y no, este santo decía, líbranos del demonio, del maligno. Entonces, cuando él llegaba, ya no tenía nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya se había sanado ¿cómo se llama la persona? Entonces ahí descubrí que la oración es importantísima en estas situaciones que a veces no podemos explicarnos o que no entendemos. Y es donde pasa el evento del señor que me dijo, mire, vaya a México, allí hay varios grupos de oración y ellos ayudan bastante. Bueno, pues, entonces yo vine así a escondidas, ¿no? Para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y sí, empecé yo a sentir, ¿verdad?, que era una respuesta a muchas actitudes que estamos viendo, estamos padeciendo en las familias, en los jóvenes, en los niños, aun en los ancianos. Y allí encontré que una respuesta siempre es el que está cerca de Dios, todo esto va sanándose, se va desapareciendo. Y el que está lejos de Dios, pues más aumenta sus dificultades y sus problemas. Y entonces yo me hice, pues aquí amigo del padre Pedro y de Tere, ¿no? Y enfrentamos ya esta situación, ¿verdad? Y yo creo que a lo largo de unos 25 años me ha servido mucho porque me he dado cuenta que el maligno es súper astuto, súper engañador, ¿verdad? Y el del maligno, de una forma u otra, quiere dañarnos, ¿verdad? Porque no quiere que estemos contentos, no estemos alegres, no quiere que seamos felices. Él busca siempre. Y donde pega muy fuertemente es en la familia. No va así con cada persona, sino quiere pegar fuertemente en la familia. Entonces yo encontré en este libro, porque el padre Pedro me las daba a revisar antes, ¿no? Yo encontré la respuesta a muchas actitudes que estamos viviendo. Por ejemplo, está muy así desarrollada la santería, ¿verdad? Está muy desarrollada cualquier tipo de vudú, ¿verdad? Muchas manifestaciones así de influencia maligna. Y yo encontré que aquí en este libro, ¿verdad?, va reflejando esta situación y va encontrando siempre una respuesta por el acercamiento a Dios, sea por medio de la oración,
sea por medio del sacramento, sea por medio de un medio espiritual, pero fuerte, porque saben que el Espíritu es el que da fuerza, el que cambia, el que transforma, es el que da vida. Y entonces, pues yo también me animé a editar un libro sobre de esto. No quiero hacer competencia aquí a la BAC porque es un gigante, ¿verdad? Acá somos puros, como dicen allá en Sonora, somos unos chapitos, ¿verdad? Chapitos, sí. Y pues la gente se reía. ¿Por qué? Porque decían, no, eso no sirve. Pues yo estaba platicando aquí al director aquí de la BAC, ¿verdad? Yo estaba platicando que sacamos un libro y hemos vendido más de 25,000 libros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este libro responde a una situación concreta de actividad del maligno en la persona, en la familia. Llámese como se le llame, ¿no? Magia negra, magia blanca, ¿verdad? Chamanismo, y siempre da una respuesta muy sencilla, pero muy efectiva. Muy efectiva. Y yo lo que los invito a que nomás empiecen a leer la primera página y verán que la van a terminar y van a seguir preguntando y van a seguir acercándose mucho a Dios, porque ahí está la respuesta, ¿no? Jesucristo le da respuesta a todo. Yo les digo que antes de hace 25 años, yo de esto no sabía nada. Y eso que estudié en el bíblico, ahí nunca se habló del demonio, ahí se habló del pecado, ¿verdad? Pero no se habló del demonio, de Satanás no se habló, menos de Lilith, menos, ¿verdad? No se habló. Y yo lo vi y lo experimenté de veras ahí en las personas. Y yo veía cómo cuando los enviaba yo acá a México, después de una semana, 15 días, volvían, pero muy contentos, muy alegres, muy convencidos de que si están cerca de Dios, encuentran paz, encuentran tranquilidad. Y si están lejos de Dios, ¿qué es lo que hace la brujería? Es alejar de Dios y darle más dominio al maligno. Finalmente, el Papa Francisco recuerda una actitud que ellos ya están practicando y la han practicado efectivamente, ¿no? Fíjese, el año pasado tuvimos el año de la misericordia, que no es otra cosa sino buscar la manera de reparar los daños que hayan hecho nuestros antepasados, hayamos hecho nosotros o estemos haciendo ahorita. Y la reparación se hace realidad precisamente con las obras de misericordia. Obras de misericordia. Y hay que insistir mucho en las obras de misericordia. Yo a veces cuando no encuentro una respuesta digo, no, mira, ponte a hacer obras de misericordia, ¿no? Y verás que ahí tú vas a encontrar luz y camino para una vida mejor. Y yo lo único que les digo es que todos, de una forma u otra, nos vemos reflejados aquí en este libro. Y todos de una forma u otra encontramos un camino hacia Cristo, hacia Dios. Y hay que hablar fuertemente de Cristo, pero también hay que hablar claramente del demonio, del maligno de Satanás. Porque su mayor triunfo es que lo neguemos, que lo evitemos y que digamos que es otra realidad. No, es una realidad de veras fuerte que da llena de envidia, llena de odio contra Jesús y contra aquellos que quieran vivir como Jesús. Pues muchísimas gracias por su presencia y adelante. Gracias. Bien, gracias al señor obispo por sus palabras. Y bueno, ahora escuchemos a los autores para que nos hablen de lo práctico, dice Fray Pedro, de lo práctico de la vida cristiana. Escuchamos a María Teresa primero. Muchas gracias, buenas noches, gracias que nos arropan con su presencia y con su cariño. Y pues hemos encontrado un sentido personalmente muy grande de amor a Dios y de amor a la Iglesia, porque nos ha hecho, a mí en lo personal, madre espiritual de muchos de ustedes,
de cosas que hacemos para la gloria de Dios, de la iglesia, que no se concibe. Yo he aprendido a través de este ministerio, donde lo decimos en el libro, el Padre y yo, decimos que el demonio es legalista. Entonces, el demonio, siendo legalista, va a respetar siempre esa autoridad que tiene la iglesia para reprenderlo, para reprimirlo y para evitar que siga seduciéndonos. Pero esto no se puede llevar a cabo si nosotros no comprendemos del valor tan grande que tiene la vida de la gracia. Y la vida de la gracia, la única fuente que nosotros podemos tener para esa vida de la gracia son los sacramentos. La confesión frecuente, como dijo el Padre Carlos, empezamos nuestra vida cristiana con la confesión, con el bautismo. Seguimos con la primera comunión y deberíamos de seguirnos formando. Hemos vivido tantos años junto a ustedes, junto a infinidad de personas que nos han permitido compartir su dolor y su pena, y hemos encontrado que la mayoría de esas personas es porque abandonaron su vida de sacramentos, porque no creyeron en la confesión, no creyeron en el valor de la misa, de la Eucaristía, no ha existido una vida de oración, y eso es lo que, como nos dijo Monseñor Felipe Padilla, nos hace presas fáciles del mal. A mí en lo personal me ha llamado la atención, y eso es lo que yo colaboro en este libro, decirles que yo, como persona laica que no tengo una autoridad más que la que me da mi bautizo dentro de la Iglesia Católica, he encontrado que el camino de la oración más la práctica de las obras de misericordia, aunado a una intensa vida sacramental, es lo que permite a las personas emerger de las tinieblas y ser capaces de portar la luz de Cristo para iluminar la vida propia y la vida del prójimo. Es tan importante que cada uno de nosotros nos volvamos un faro de esperanza en el tiempo de oscuridad, para que podamos llevar a los demás a Cristo. Me encantan las palabras de Santa Teresa de Calcuta cuando le dice Jesús a ella: tengo sed. Y yo no entendía por qué todos los conventos tienen esa frase, tengo sed. Pero es que Jesús le revela a ella el carisma que Jesús le da, y se lo revela diciéndole: tengo sed del amor de los que se encuentran en las tinieblas, en la penumbra de la perdición. Tengo sed de su amor. He muerto por todos, y por todos he ido a la cruz, y por todos he resucitado. Ese tengo sed de las almas, y traigan esas almas a mí, se volvió una consigna en el grupo que formamos con el Padre Pedro, con mis compañeros que están aquí presentes, muchos de ustedes lo han experimentado. Tengo sed del amor tuyo, entonces tráeme a ese que yo tengo sed y que desconoce el camino, para que lo pueda yo iluminar y salga de las tinieblas, del horror, porque viven a veces vidas de horror. Todos los días el Padre y yo compartimos mucho dolor con personas que se encuentran sumidas en esas tinieblas. La vida sacerdotal, la vida religiosa, la vida consagrada tiene una premisa ineludible y grandiosa, que es reconciliarnos con el amor de Dios. Yo soy muy legalista en ese sentido. Respeto profundamente la autoridad del sacerdote. Considero que son personas verdaderamente escogidas por el amor de Dios para llenarnos de vida. Todo lo que he compartido con el Padre Pedro durante 22 años, con los franciscanos de la Tor, que son mi familia, Padre Santiago, que bueno, los quiero a una barbaridad. Todos, cuando se va a ordenar a alguien de sacerdote, siento que es mi hijo el que se ordena. Los quiero un montón. He aprendido a amar a la iglesia y he aprendido a amar el dolor de los demás para llevarlos a la luz de Cristo. Muchas gracias por compartir esta experiencia de vida, de iglesia con nosotros. Muchas gracias.
la 1, a las 2 y a las 3. A todos nos cuesta confesarnos, ¿sí o no? Pero ¿quién de ustedes se ha salido después de la confesión con una presencia de Dios, una alegría interna, una paz verdadera? ¿Quién de ustedes ha saboreado que aunque el sacerdote te diga yo te perdono al tono que sea, yo te perdono en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Quién de ustedes ha sentido a Dios después? Gracias. A mí me llama, sí, le podemos aplaudir a Jesús. Yo recuerdo la primera comunión, perdón que me vaya, pero fue la primera vez que me confesé. Yo venía de un papá ateo y de mi madre espiritista, bruja. Y entonces, cuando me perdonaron y sentí una alegría interior, yo dije, esto es maravilloso, el cristianismo tiene una presencia de un Dios que no hay que buscarla solamente en otras cosas. Aquí la confesión está. Cuesta siempre confesarnos, porque es humillarnos, es decirle a un Dios, quiero que ocupes el primer lugar de mi vida, porque no lo has ocupado en esto y en este pecado. Cuando uno descubre todo lo que significa un demonio o 2 demonios o 1000 demonios que te han dominado en tonterías, a veces es la pornografía, a veces es el tener o querer tener poderes con una brujería, una limpia, o a veces un adulterio, etc. Y tú examinas después lo que se ha perdido, lo que ha destruido la familia. Cuando tú ves los sufrimientos de una esposa, de un esposo, de unos hijos, tú descubres que realmente el mundo lo tiene que llevar Dios, pero a costa de 1000 sacrificios que tiene que hacer Jesús para que volvamos a Él. Y después nos toca a los sacerdotes no solamente descubrir el perdonar, sino después el restaurar y buscar que la persona otra vez ponga a Dios en primer lugar, comulgando y rezando. Y hay una de las facetas que gracias a María Teresa he descubierto, que es poder reparar el daño de nuestros antepasados, que lo hacemos queramos o no queramos, y nos autodestruimos si no reparamos. El hecho de cuando Jesús nos dijo, empiecen el grupo, y después de estar allí 2 meses o 3, nos dice, ustedes quieren ayudar a la gente a que Dios haga milagros, pero empiezan ustedes a pagar un precio por los milagros. Den de comer a los peregrinos, a los pobres pordioseros, etc. Y empezamos a lavar los pies, empezamos a dar de comer. Yo recuerdo que yo decía, ¿cómo les vamos a dar de comer? Yo gano al mes 5,000 pesos y entonces los tengo que dar el primer viernes de mes y después ya pelado, una mano encima, como dice que... Y descubres que después, haciendo números, años eran 190,000 de gastos de salidas que habían entrado, etc. Entonces ahora llegamos casi a 600,000 casi de gastos, porque damos de comer a 3,000 cada semana. Tú te das cuenta cómo la Madre Teresa de Calcuta, como tantos santos que han logrado ver a Jesús en los demás. Yo aún no lo veo a Jesús en los demás. Veré una pata o 2 patas, pero me cuesta más.
pero quiero decir que estoy logrando algo. ¿Por qué? Porque reparar significa el acto del purgatorio. Todos tendremos que pasar por el purgatorio, aunque no queramos. Pero es el hotel más grandioso que existe en este mundo. Y hay cabida para todos. Entonces, nos toca a nosotros valorarlo, a ver si nos lo podemos quitar en vida, etc. Y terminando es, si ponemos a Dios en primer lugar, tendremos a un Dios que nos dará el cielo. Y este es el regalo que la Virgen María nos quiere dar, o sea, valorar que tenemos a un Dios que quiere que vivamos con Él siempre. La Virgen María es el ejemplo y para nosotros le dedicamos 2 capítulos en el libro a la Virgen María y hemos comprendido que una religión, si no tiene 2 hemisferios bien asentados, el hemisferio masculino y femenino, no puede ser una religión, será un club, pero no será el sanar toda la grandeza humana que Dios nos ha revestido. Y por eso tenemos necesidades tan reales que tenemos que sanar. Pero poniendo a María y a Jesús, la cosa está mejor. Gracias. Para la gloria de Dios, Fray Pedro. Bien. Bueno, pues ahí queda la motivación, la invitación a poder recorrer también este camino de fe que los autores nos presentan. Un camino de fe que se aterriza como ha quedado bastante subrayado en las obras de misericordia, en la reparación por los pecados que en la Iglesia cometemos. Pues muchísimas gracias por la presencia tan numerosa. No se olviden de comprarlo, ¿no? Y de leerlo, ¿no? Y de ponerlo en práctica. Buenas tardes, muchas gracias. Los invitamos a pasar al hall de este auditorio, donde les hemos preparado un vino de honor y algunos bocadillos que nos va a encantar compartir con ustedes. Gracias, María Teresa. Para gloria de Dios. Gestiones de mediación. Pero bueno, parece que logramos.